Hola a todos, yo soy Franklin Ortiz y les voy a hablar acerca del electromagnetismo. Muy bien, el electromagnetismo se define como aquella ciencia que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos producidos por las cargas eléctricas y los imanes a su alrededor. Muy bien, entonces podemos encontrar entre todo esto los condensadores, la corriente y la resistencia, los circuitos de corriente continua y también podemos encontrar aplicaciones en la vida cotidiana del electromagnetismo. Muy bien, empezando por los condensadores, son dispositivos que almacenan energía en forma de campo eléctrico a través de cargas eléctricas definidas como capacidad eléctrica del condensador, la cual tiene como unidad de medida el faradio, el cual se representa con la letra F. También depende de parámetros geométricos y es la constante proporcionalidad entre el potencial aplicado delta V y la carga Q. Muy bien, también tenemos que los condensadores son dispositivos que están compuestos por dos conductores o placas que pueden tener distintas formas, tales como placas planas paralelas, placas cilíndricas paralelas y placas esféricas paralelas. Muy bien. También tenemos que están compuestos por dos conductores o placas que pueden estar separados por un aislante o dieléctrico K, el cual disminuye el campo eléctrico y la diferencia de potencial entre las placas del condensador. También aumenta la capacidad del condensador y permite aplicar mayor voltaje sin causar una descarga. Para cargar los condensadores es preciso conectarlos a una batería y además los condensadores se pueden asociar en serie o en paralelo. Muy bien, al asociarlos en paralelo, la capacidad total se calcula sumando cada una de las capacidades, mientras que la carga total se obtiene por sumatoria, es decir, se suman las cargas de cada condensador, mientras que la diferencia de potencial total delta V es constante, es decir, la diferencia de potencial de la fuente es igual a la diferencia de potencial del condensador 1, que es igual a la diferencia de potencial del condensador 2, que es igual a la del condensador 3, y así sucesivamente dependiendo del número de condensadores que se tenga, siempre y cuando estos se encuentren en paralelo, tanto para la diferencia de potencial como para la carga como para la capacidad. Ahora bien, si se encuentran en serie, tenemos que la carga total es constante, la diferencia de potencial total se obtiene por sumatoria y la capacidad total se calcula sumando los inversos de cada una de las capacidades y luego se calcula el inverso del resultado. Muy bien, ahora pasamos a lo que viene siendo corriente y resistencia. Ambas se relacionan por la regla de Ohm. Otros le dicen la ley de Ohm. También se pueden encontrar por relación de Ohm, en fin. Muy bien. Se encuentran relacionadas por la regla de Ohm, donde el voltaje V es directamente proporcional a la corriente I. Por lo tanto, la resistencia R es la constante de proporcionalidad. Muy bien, la corriente eléctrica I es el flujo o movimiento de cargas eléctricas que atraviesan la sección transversal del conductor por unidad de tiempo. También tenemos que la corriente eléctrica, la unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio, que se representa con una letra A mayúscula. También tenemos que aparece por la aplicación de campo eléctrico, el cual se representa con la letra E. Muy bien, este campo eléctrico sobre los electrones que se mueven en sentido contrario a la dirección del campo eléctrico, precisamente. Y también tenemos que el campo eléctrico produce movimiento de arrastre y este es el responsable de que se produzca la corriente eléctrica. Muy bien, este movimiento de arrastre produce también velocidad de arrastre, la cual está relacionada con la densidad de corriente J y a su vez está relacionada con la conductividad del material y su inverso es la resistividad del material. Y ahora tenemos la resistencia eléctrica R. Esta depende del material conductor y de parámetros geométricos. Su unidad de medida es el ohmio, es decir, se abrevia con un omega, que es una letra griega. Mientras que, en cuanto a su definición, es la oposición que ofrece un material conductor a la circulación de una corriente eléctrica a través de él. Luego tenemos los circuitos de corriente continua.
Muy bien. Están formados por elementos eléctricos y electrónicos conectados a través de conductores y alimentados por fuentes que generan una diferencia de potencial V. Muy bien, en el caso de corriente continua DC, así es como se abrevia, se analizan empleando las reglas de Kirchhoff, donde los elementos que lo conforman son tres: el nodo, la rama y la malla. Muy bien, en cuanto al nodo, tenemos que es aquel punto donde convergen tres o más conductores. En cuanto a la rama, abarca todos los elementos comprendidos entre, entre dos nodos adyacentes. Y tenemos finalmente la malla, que se define como un circuito cerrado formado por varias ramas. Esa es la malla. Eso es en cuanto a los elementos que lo conforman. Muy bien. También tenemos que las reglas de Kirchhoff son dos, principalmente. La primera regla establece que la sumatoria de corrientes entrantes a un nodo es equivalente a la sumatoria de las corrientes salientes del mismo. Y la segunda regla indica que la sumatoria de las diferencias de potenciales en cada uno de los elementos del circuito a lo largo de la malla es igual a cero. TTP es la abreviación de diferencia de potencial. Muy bien. En la corriente continua de C existe un caso muy particular en el cual se aplica el método de las corrientes circulantes de Maxwell completando la matriz de Maxwell, la cual se obtiene empleando las reglas de Kirchhoff, precisamente. Y finalmente tenemos aplicaciones en la vida cotidiana. Muy bien, entre todas ellas realmente hay muchas aplicaciones, pero las más comunes son la de los hornos microondas, los cuales operan a partir de la generación y concentración de ondas electromagnéticas sobre la comida. Los timbres, que es una aplicación muy común, incluso yo desconocía de la aplicación del electromagnetismo en los timbres. Descubrí eso fue porque puse a investigar, jaja. Bueno, su mecanismo implica la circulación de una carga eléctrica por un electroimán, cuyo campo electromagnético atrae un pequeño martillo metálico hacia una campanilla, lo cual interrumpe el circuito permitiendo que vuelva a iniciar. Eso es lo que crea el típico tintineo del timbre. Muy bien, los teléfonos, los cuales convierten las ondas sonoras en modulaciones de un campo electromagnético que puede transmitirse por un cable hasta un receptor en el otro extremo, que es capaz de revertir el proceso y recuperar las ondas sonoras, las cuales dan inicio al proceso. Y en cuanto a los motores eléctricos, para funcionar usan fuerzas electromagnéticas de atracción y repulsión entre un imán y una bobina por donde circula la corriente eléctrica. Muchas gracias por su atención.